Tengo que ganar estas elecciones a como de lugar. Necesito las armas, el dinero y el poder y los recursos de Matamoros enteros para hacer lo que tú no has podido hacer por falta de huevo. ¿Qué ching significa esto, Salvador? Yo vi cómo se desangraba, pero jamás me aseguré de que en verdad se murió. A ver si con esto te convenzo. Cuando el indio Amaro y toda la lista de enemigos que tienen se enteren de quién es Alvarito, yo no quiero estar aquí para enterrar a mi propio nieto. Te llegó el momento De morirte, hijo de... Quiero que tengamos un hijo. ¿Qué? Sí, mi amor, vamos a tener un hijo. ¿Ah? Mira, yo sé que vivimos en medio de la mierda, en medio de la muerte, pero precisamente por eso hoy, más que nunca, valoro la vida. Valoro cuánto te amo y las ganas que tengo de hacer una familia contigo. Ve al gallo. Velo. A pesar de tantas pérdidas, tantas tristezas que tenemos, el casi siempre levanta la cara y sigue adelante. ¿Por qué? Porque siempre están sus chamacos ahí para regalarle una sonrisa, para decirle que lo quieren. O ve a tu hermano, ve a Salvador. Tu hermano vive para el día en que nazca su bebé. ¿No se te antoja? Pues sí, pero es que, mira, yo creo que estos tiempos no están para tener chamacos así nomás. Pues es que si lo pensamos, nunca va a ser el momento con nuestras vidas. Tenemos que provocar que hoy sea el momento adecuado. Y sí, nuestras vidas no van a cambiar. Y vamos a vivir todos los días arriesgando el pellejo. Pero lo que sí podemos cambiar es hacer que eso cuente, que valga la pena. Y ahora vamos a hacerlo por una familia que vamos a construir tú y yo. Por esos hijos que van a llevar nuestro apellido, tus ojos. ¿No crees? Sí. Sí puede ser. No, Álvaro Acacio jamás le va a pasar nada. A mí Romero me dijo que lo iba a cuidar y pues que lo iba a proteger y yo le creo. ¿Y por qué lo dices cierto? Ay, por Dios, Marta Mónica, ya no seas tan ingenua. Entiende, en este mundo en el que estás metida, tarde o temprano llega la factura, sea ahora o en 100 años, pero te va a alcanzar. Álvaro Acacio es inocente. No, Tuti, no. Nadie que lleve la sangre del Teca Martínez en las venas es inocente. Cargamos una herencia de muerte. Yo misma la cargo. Llevo plomo en el corazón. Herencia de mis dos maridos, tanto del lado de la ley como del lado del narco. Dale, Maru. Jálale. Mándame con mi besaya. Sácame de esta mierda en la que estoy hundido. ¿Qué es la canción tan dramático? Esto no es una telenovela, pinche roscas. Ándale. ¿Creías que te iba a dar nada más la botella de regalo? ¡Cha! Ándale. Ni que fuera tan codo. Esto es para ti. El más mejor de los rifles. Uno tan bueno como para los buenos tiradores como tú. Órale. Con esta madre le pones una mosca y le puedes volar una ala. Nomás asómate. Épale, es tuyo, hombre. Ándale. Para usarlo, ¿eh? ¿Contra quién? Pues ya que te gusta andar ajusticiando, mamacitas, se me antoja que te ajusticies a esta canija. Encuéntrala, Tuti, y mátala en mi nombre. ¿Sabes qué podemos hacer?
Nos podemos, por ejemplo, tomar una botella de guaro esta noche, sí, nos desahogamos, lloramos y todo, y mañana amanecemos normales. Y vas a abrazar a Alvarito y lo vas a proteger. Por favor, es lo único que vos tenés en la vida, no te vayas. Por ese amor tan grande que le tengo a Alvarito. Porque ese niño es mi única esperanza, mi único rayo de luz. Por eso me voy, Tuti. Porque prefiero recordarlo feliz, contento, jugando, vivo, Tuti. No te vayas, por favor, te lo pido. No, Jimena, por favor. Ay, no. Jimena, por favor, no te vayas. Ay, no. ¿Qué pues, mis roscas? ¿Me vas a hacer la diligencia de quebrarte la tuti o qué fregados? No, pues va a estar bien difícil. Desde que me escabeché la Débora, los Acero Quintanilla están más cuidados que el mismo presidente. Mira, a nosotros cuándo nos ha importado la protección. Nadie es inmortal. Todos sangramos de la misma sangre. ¿Quieres más varo? ¿Más armas? ¿Una troca? Tú pide, mi rey. Quiero que me digas la verdad. ¿Para qué me trajiste? Ya te lo dije, cabrón. Eres el hijo pródigo. Quiero que regreses a chambear aquí conmigo. Aquí tienes todo. Casa, salud, sustento. Y siempre que se te antoje, una vieja de patas abiertas para ti. Hasta la Besaida se te va a olvidar. A ver, vamos hablando claro, canijos. ¿Eh? Si te hubiera traído para matarte, ya lo hubiera hecho y me hubiera ahorrado harta saliva. Esto es de hombre a hombre, al chile. ¿Te interesa? Pues órale ya. ¿No te interesa? Pues a regresar de donde viniste. Y no nos volvemos a ver más que para matarnos a plomazos. Órale. Tú dices, compa. ¿Y como por qué me tengo que ajusticiar a esta morra? ¿Te diste un gomazo en la cabeza y perdiste la memoria o qué? No, creo que no. Entonces, esa morra siempre tuvo la lengua muy larga. Llegó la hora de cortársela. ¿Entonces qué? ¿Le jalas o pandeas? Mi niño, mi bebé. Ay, cómo lo quiero. ¿Sabe qué, Alvarito? A usted nunca le va a pasar nada, mi amor. Porque aquí está su mamá que lo va a cuidar. Siempre, ¿oyó? Siempre. Primero me tienen que matar antes de que le toquen un pelo a usted, mi amor. Así que duerma tranquilo. Sueñe bonito. Chiquito. Con toda mi alma. Con toda mi sangre. Ay, alma. Uy, Vicenta. Uy, cosita, mamacita, rico. No. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, Julián Montero?
Me tienen loco, pues. Ay, cómo está rico. ¡Sucero! ¡Sucero! ¡Azucero! Patrón, ¿qué fue? Qué pena, hombre, patrón. Yo pensé que usted estaba dormido, hermano. Sí, estaba. Ve, yo no te dije a vos que me pasaras para el penthouse. Ah, sí, señor. Pero pille, patrón, la vuelta es que yo hablé con los dueños del hotel y pues ellos me dijeron que esta era la pieza más chimba que tenían. Imagina que aquí se queda hasta la comitiva presidencial cuando toda esa gente viene. ¿Qué me estás diciendo? ¿La comitiva presidencial? ¿Sabes por eso que esto huele a rata podrida, pues? Patrón, entonces, ¿qué quiere que hagamos? Usted dígame. ¿Le consigo una casa o qué? Ay. Y es que no te pego una patada en el porque no tenés. Y porque tu papá trabajó con mi mamá y los lazos de sangre se respetan. ¿Cuántas veces te he dicho yo, Azuceno? A mí solo me interesa tener 2 propiedades en Tamaulipas. 2. El cartel de Tijuana y el Panteón de los Acero Quintanilla. ¿Está claro? Sí, señor. Quiero cereal con leche deslactosada. Y perico, que va a salir a correr. Sí, señor. Permiso, patrón. Eric, el gallo Quintanilla favorito en las encuestas. Miren nomás lo que dice Chepina. Recibió de las manos del presidente de la nación, Heriberto Roca, la presea Bernardo Rodríguez, la más alta distinción del Estado, en reconocimiento, ojo, en reconocimiento a su incansable labor en la lucha contra el narcotráfico. Eso. Narcotráfico, ¿eh? Hombre, mija, mire lo que le sacamos al copetudo. Yo sabía que tu visita al preciso iba a limpiar no solo tu nombre, sino el nombre de la familia entera. ¿Sabe qué, Chepina? Yo creo que ahora sí le llegó la hora al indio Amaro de que le pongamos la pijama de madera. ¿Tú crees? Sí, igualito que al Teca Martínez, igual que a Mario Casas y a toda esa bola de perros que nos han la vida. Oye, hablas de Mario Casas como si estuviera muerto. Bueno, Chepina, lo que pasa es que pues él ya lleva 24 horas con Doria. Si para este momento no está muerto, ya tiene un pie del otro lado, créemelo. Yo le voy a explicar cómo era ese plan que diseñaron ellos. Philip le ponía en bandeja de plata a Mario Casas a Dóriga para que lo torturara hasta que se cansara, a gusto, despacito, pues, así como dice la canción esa que usted pone cada rato que me trae hasta la madre. Despacito, mija. Y ya después que lo mata la chica. Pues que lo maten. Vamos bien, Chepina. Uy, muy bien. Vamos muy bien. Oye. La cosa está medio pero vamos bien. Ajá, como que esa medalla te puso medio caliente. Sí, venga para acá. Yo le voy a dar lo que a usted le gusta. Venga para acá. Sí. Venga para acá. Venga para acá. Es que... Ya muérete, cabrón. ¡Cállate! ¡Muérete, hijo de... ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! Nicolás, ey, tranquilo. Otra vez pesadillas. Ten. Trata de comer un poco rápido.
Hablé con mis jefes y nos pueden facilitar un avión que nos lleve a Nueva York. De ahí, un vuelo comercial a Europa. ¿Y cuándo sería eso? Ahorita. Es más, nos vamos a ir así, como estamos. Nada más termina de comer, ¿eh? Room service. ¿Qué pensaste? ¿Qué? ¿Que nunca te iba a encontrar? Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.